Bien, bueno, buenos días a todos otra vez, y el título de mi intervención ahora tiene que ver con lo que hemos visto y hemos estudiado en los congresos de Oviedo, en donde al final, siempre, después de tratar la información que procede de los lienzos, pues hemos hablado del caso de Jesús de Nazaret. Y en general, no solamente de los lienzos, sino de otras más informaciones que podíamos tener interesantes. Y entonces hay que saber que en el proyecto de investigación del Centro Español de Sindonología no solamente nos hemos dedicado a estudiar sobre todo el sudario de Oviedo, a estar atentos a lo que ocurre con la síndone de Turín, hasta que algún día la gente que ha estudiado el sudario pueda estudiar simultáneamente la síndone, como dije ayer, pero que además hemos también tenido una participación importante en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro. Eso es una cosa que se conoce menos. Y se conoce menos por una razón, porque nuestro arqueólogo asesor, don Florentino Díez, sacerdote agustino, es director del Instituto Bíblico de España en Jerusalén, pues es una persona que ha tenido una enfermedad terrible, y entonces ese trabajo, lo que hicimos allí, que lo hicimos en el año 96, pero resulta que no lo ha podido valorar todavía bien. Y ahora estamos precisamente en ver si en la semana que viene o a la otra consigo que a eso le demos carpetazo. Entonces cogimos una persona, un experto, un ingeniero de minas, muy experto en geofísica, y entonces se dirigió con un equipo de personas a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, con objeto de intentar averiguar qué es lo que hay en ese área que hay debajo, en la zona más o menos en las que se considera que pudo estar. Bueno, entonces eso es otra parte también, como digo, de nuestro trabajo. Pero no es esa, me voy a referir yo a eso también, y lo digo como información, pero no es eso a lo que concretamente yo hoy me quiero referir más, sino que lo que quiero llamar la atención es al problema que llamamos a la cuestión de la tumba vacía. La cuestión de la tumba vacía es una cuestión que se contempla y se estudia sobre todo en los libros de teología. Es decir, bueno, pero la tumba de Jesús estuvo vacía, no estuvo vacía, ¿qué se discute? Bueno, pues hay que saber que aquí se ha discutido todo. Se ha discutido todo. Lo primero que se ha discutido es si Jesús existió o no realmente. Eso es lo primero que se ha discutido. A Benedicto XVI, un matemático italiano le mandó un día una carta, que yo lo he leído en la página del Vaticano, en la que le decía que, mire, yo le respeto muchísimo a usted, pero yo le voy a dar los argumentos que yo tengo para ponerle de manifiesto que Jesús de Nazaret no existió. Benedicto XVI le contestó con otra carta diciéndole, mire, profesor, yo, gracias a usted, tengo una idea mucho más clara hoy de lo que es la geometría, porque hasta ese momento sus estudios me han aclarado bastante. Es una pena que con el nivel científico que usted tiene en su campo, tenga un desconocimiento tan grande. Verá usted, pum, 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 todos los datos que se han ido dando, y entonces mire usted, dudar a partir de aquí de la existencia histórica de la persona de Jesús de Nazaret, pues no puede denotar, como ve usted, más que desconocimiento. Otra cuestión será la consideración que merezca su persona, pero dudar de su existencia en este momento no parece que eso se tenga. Bien. Pero luego ya venimos a otro tipo de cosas. En primer lugar, fue crucificado. Eso no parece que se discuta tanto, pero también hay gente que ha opinado, pues no está claro que fuera crucificado. Muerto, también se ha discutido, pero realmente murió. Entonces hay gente que ha dicho, pues no, y ha dicho, no, de la cruz bajó vivo, lo llevaron a la tumba, y entonces allí lo reanimaron, y de allí salía andando. Como decía aquel que preguntaba, explícame qué es eso de la resurrección, y le dijo esto, y le dijo el otro, pero hombre, eso es increíble, y dijo, uy, pues si te cuento lo que pone el libro, muchísimo peor todavía, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues eso también se ha discutido. Murió. Bueno, la discusión en este momento también parece que se inclina clarísimamente a favor de que murió, efectivamente, no, pero por una razón muy sencilla, de derecho procesal romano y derecho penal romano. A la cruz no se iba a pasar un rato, a la cruz se iba, quiero decir, aplicar un suplicio tal, a la cruz se iba para no bajar vivo de la cruz, y el suplicio consistía precisamente en forzar ese suplicio para que la persona muriera. De manera que fue crucificado muerto
y ahora viene y sepultado. Y entonces, aquí sí que la discusión ha sido mucho mayor todavía. Yo no quiero leer porque resulta pesadísimo si leo, pero hay cosas que no tengo más remedio que leer porque le tengo tal veneración a la persona que cito, y que además lo cito porque me parece que es muy fácil de leer también para cualquiera que nos escuche. Y ahí me gustaría que sobre todo esta intervención mía fuera dirigida, y la dirijo a los que no nos conocen, a las personas que no nos han oído hablar nunca, porque los que me están viendo todos los días, eso no lo necesito, pero los que no nos conocen sí. Y entonces yo creo que es muy fácil leer a Joseph Ratzinger, yo creo que es fácil. Desde luego, si uno jamás ha leído nada de filosofía ni de teología, desde luego no es una novela, ni es un periódico. Cada página puede llevar un poquito de más tiempo, pero dentro de la dificultad que tiene entender este tipo de razonamientos, yo creo que se le entiende bastante bien. Yo me voy a referir a varias obras suyas, que las voy a citar porque algunos sí que os puede interesar. La primera es una que escribió con el profesor Auer hace muchísimos años, que se llama Escatología, que luego la ha vuelto a reeditar en el año 2000. Joseph Ratzinger tiene más de 600 publicaciones, entre libros, homilías, conferencias, etc. Yo, modestamente, solo tengo 42 libros suyos, pero que son sobre todo recopilaciones. Ahora se están editando sus obras completas. Los que seguimos su pensamiento, pues estamos encantados con eso, y las está corrigiendo él personalmente, a pesar de que está, según la idea que yo tengo, está bastante fastidiado, se está quedando ciego y está en unas condiciones que, lógicamente, la edad va avanzando. Bien, pues entonces, primero Escatología. Segundo, una obra muy conocida, porque está en los kioscos, que se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se publicó en 3 volúmenes. El primer volumen es quizá el que para mi gusto, el más difícil de leer para las personas ajenas a este tipo de lecturas. El segundo, que es el que va desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, ese es el más fácil. Suena todo, y sobre todo tiene que ver con estos temas. Y el tercero, que se llama La infancia de Jesús, es el más difícil de los 3. Y entonces, en ese libro, salimos de una forma muy curiosa, pero salimos. Entonces, ese libro, ¿por qué es el más difícil de los 3? Pues porque los relatos de los evangelios de la infancia se escribieron mucho después, y entonces el estudio exegético de eso, los expertos, los exegetas, los biblistas, le dan muchas vueltas y ven eso como encaja. Como Joseph Ratzinger se ha metido en ese mundo de lleno, pues le pasa eso. Entonces, por eso lo dejó para el final, por eso no empezó su obra publicando ese, sino que empezó precisamente con el bautismo. Entonces empieza por ahí. Ya sabéis que los evangelios de la infancia se contemplan en Lucas y en Mateo, pero no se contemplan ni en Marcos ni en Juan. El prólogo del evangelio de Juan es el que tiene el gran contenido teológico, pero Marcos empieza prácticamente en el bautismo. Bueno, entonces, como consecuencia de eso, un periodista que oyó esto, que va a publicar el 3er libro sobre la infancia, pues lo que publicó fue que por fin va a publicar, entonces Benedicto XVI, va a publicar un libro sobre Jesús para niños, porque como es el de la infancia, para niños. Es difícil decir en menos palabras, tener menos idea de lo que se está hablando, porque precisamente es el menos para niños, con mucha diferencia, en mi humildísima opinión, en estos temas sobre cualquier otro. Bueno, entonces, ahí, en el segundo tomo, es el que habla de la cuestión del sepulcro vacío. Y luego, además, tiene otro librito, otros dos libritos más, uno que son meditaciones, que se llama El Dios de los cristianos, donde hace una referencia también muy interesante a lo que nosotros vamos a hablar ahora, y el último se llama El espíritu de la liturgia, donde presenta su opinión sobre la posible fecha y por qué se celebra la fecha de más o menos, en términos generales, cuando se celebraba la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, y por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre. En ese libro que se llama El espíritu de la liturgia, al cual algo me referiré también. Entonces, cuando habla del sepulcro vacío, dice lo siguiente, voy a procurar leer lo menos posible. Esta pregunta ha dado lugar a muchas discusiones en la teología moderna. La conclusión más común es que el sepulcro vacío no puede ser una prueba de la resurrección. Eso es el caso. En el caso de que
fuera un dato de hecho, podría explicarse también de otras maneras. Es decir, si la tumba vacía está vacía, también puede explicarse de otras maneras. La primera, la más lógica de todas, la que se utilizó, es que alguien se ha llevado el cadáver. Por una razón, los cadáveres son solo materia. El de Jesús de Nazaret no fue una excepción. Y tan materia como esta mesa o como ese ambón. Y entonces ni las mesas, ni los ambones, ni los cadáveres tienen la costumbre de echar a andar. Y claro, como consecuencia de eso es una cosa, sencillamente. Entonces, si yo dejo una cosa en un sitio y luego no está, pues hombre, tengo que sospechar que alguien se la ha llevado. ¿Por qué? Porque es lo que atestigua la experiencia universal. No es razonable pensar de otra forma. Pero ahora viene una cuestión muy importante. Se llega así a la convicción entonces de que la cuestión sobre el sepulcro vacío es irrelevante y que por tanto se puede dejar de lado en este punto. Además, esto implica frecuentemente la suposición de que probablemente el sepulcro no quedó vacío, evitando así al menos una controversia con la ciencia moderna acerca de la posibilidad de una resurrección corpórea. Sin embargo, en la base de todo esto hay un planteamiento distorsionado de la cuestión. Naturalmente, el sepulcro vacío, en cuanto tal, no puede ser una prueba de la resurrección. Según Juan, María Magdalena lo encontró vacío y supuso que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos evangelistas dicen que el cuerpo no estaba en el sepulcro? Hay que leer el Evangelio, pero hay que leerlo con otros ojos. Solo uno lo dice. Los demás lo dan a entender, pero solo uno dice no estaba el cuerpo allí. No digo cuál, y así lo vais a buscar. El sepulcro vacío no puede de por sí demostrar la resurrección. Esto es cierto. Bien, entonces, aquí nos paramos. O sea, esta es la controversia. Entonces, ¿se llevó el cuerpo de Jesús a un sepulcro, sí o no? Primera cuestión. Bueno, nosotros en esto, pues modestamente, en el Centro Español de Sinología, pues tenemos opinión. No tenemos por qué tenerla, pero la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos a don Florentino Díez. Y como tenemos a don Florentino Díez y hemos visto su obra sobre el Gólgota y sobre esto, pues para él no cabe duda que en un entorno de unos 40, 50 metros aproximadamente en torno al Gólgota estaba la tumba. Y entonces, en unas condiciones que ha reproducido en esa ponencia que presentó en el segundo Congreso en Oviedo en el año 2007. Por lo tanto, más o menos en ese área. Más o menos en ese área, el equipo nuestro hizo sus experiencias geofísicas, que consisten en intentar averiguar qué es lo que tengo yo debajo sin excavar. De eso se trata. Porque si me tengo que poner a excavar, pues entonces necesito una serie de permisos y una serie de cosas que allí de momento han sido imposibles. ¿Y qué es lo que hemos visto allí con eso? En algo que está todavía sin valorar desde el punto de vista arqueológico. Pero lo que sí hemos visto es, los que conocéis aquello, si habéis estado en Jerusalén en esa zona, sabéis que antes de entrar en lo que se venera como tal sepulcro hay una especie de templete ortodoxo, y ahí, en esa zona precisamente, es donde pudo estar lo que se llama la primera cámara. Ahora es el momento. Esto que veis aquí, esta diapositiva es de Florentino Díez. Entonces aquí muestra una primera zona. Aquí está la puerta. Aquí. No puedo hacer eso. Es que esto de que te electrocutes. Es peligroso. Entonces, aquí tenemos una muestra de cómo podía ser la piedra, esta piedrecita que la sujetaba aquí, ¿verdad? Por aquí corría la piedra. Esta es la primera cámara y aquí están los nichos a continuación, con una discusión arqueológica muy interesante sobre si esta tumba era o no lo que se llama arcosolio, si era simplemente un nicho o no. Bien, no entramos en eso porque a nosotros ahora no nos interesa. Aquí nosotros en su día representamos una posible posición del cadáver y una posible posición del sudario, que es esquemática. Nadie piense que esto estuvo realmente así. No, es un esquema que nosotros hemos hecho para entendernos. Pero sí que es importante la posición de la primera cámara, porque sí que sabemos cosas de esa fecha. Las fechas que se manejan son el 7 de abril del 30 o el 3 de abril del 33. Entonces, desde el punto de vista astronómico, gana más fuerza el 3 de abril del 33, pero sin embargo, desde el punto de vista de los exegetas, se quedan más bien con el 7 de abril del 30. A nosotros eso tampoco nos influye mucho, porque lo que nos influye es cuando empezó el día siguiente, cuando empezó el sábado. Y ahí, más o menos, si Jesús muere a las 3 de la tarde, deja de respirar a las 3 de la tarde,
Pues entonces podemos hablar de aproximadamente las 7 de la tarde, cuando empieza el nuevo día, tanto en una fecha como en otra, más o menos. Luego hay 4 horas hasta que empiece el nuevo día, hay 4 horas para que empiece el sábado, que además es Pascua, y por eso es un día de precepto importante. Pues entonces las labores que hubo que hacer aquí, que es llevarse el cadáver y meterlo en esta tumba, eso nosotros, con la opinión de Florentino, nosotros pensamos que efectivamente pudo ser por aquí, más o menos por esa zona en donde está eso, no se ha podido excavar, no se ha podido precisar, pero sí que pensamos que desde luego fue sepultado, eso sí que sí. Y ahora nosotros entramos en otro mundo, vamos a hacer una incursión, porque como sabéis que a mí no me falta la osadía, vamos a hacer una incursión en el mundo, pero desde el punto de vista teológico de la cuestión, para enterarnos bien de todo esto. Y para eso tenemos que aparcar necesariamente la información que nosotros tenemos de los lienzos, de manera que nos olvidamos de lo que sabemos del sudario de Oviedo y nos olvidamos por completo de lo que sabemos de la síndrome de Turín. Pero de esto no. De que fue conducido el cadáver a una tumba de este porte, no, porque esto es un argumento de otro tipo, es puramente arqueológico, ¿no? Pero sí que hay una cosa importante que nos atañe directamente, que es la siguiente. Entonces aquí ahora se discute, oiga, ¿el sepulcro estaba vacío o no? Sin síndone y sin sudario. ¿El sepulcro estuvo vacío o no? Y dice Ratzinger, sea como sea, Thomas Scheding, Ulrich Wickens, dos de los estudiosos con los que él normalmente trata para estas cosas, y otros hacen notar con razón que en la Jerusalén de entonces el anuncio de la resurrección habría sido absolutamente imposible si se hubiera podido hacer referencia al cadáver que permanece en el sepulcro. Vamos a ver. Nosotros hoy entendemos, porque estamos en el siglo XXI, qué es vivir y qué es morirse desde el punto de vista biológico. ¿Eso lo entendían exactamente igual en la Palestina del siglo I? No. Nosotros hoy, cuando un forense, yo suelo decir, con cierto humor negro, que en todos los certificados de nacimiento al lado nos podían dar a todo ya el de defunción diciendo lo siguiente: parada cardiorrespiratoria irreversible, y dejando la fecha en blanco, porque es que al final eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. La causa por la cual se produce la parada cardiorrespiratoria irreversible, pues será la cualquiera, pero que acabamos así, vamos, es de las pocas cosas que en este mundo podemos estar seguros, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿eso ocurría en la Palestina del siglo I? No, no era así. Se tenía una idea de la vida y se tenía una idea de la muerte que es fácil deducir de una forma, para entendernos, aproximada de lo que nos dice el Antiguo Testamento, naturalmente, porque estamos en ese contexto. Y en ese contexto es en el que hay que situar esto. Y volviendo a hacer gala de mi osadía de estudiante, me atrevo a deciros esquemáticamente qué es lo que en la cabeza tienen estas personas cuando llevan el cadáver de Jesús de Nazaret a la tumba. Lo primero, ¿cuándo se dice que esta persona definitivamente ha muerto? Cuando han pasado 3 días sin respirar. ¿Y cómo se comprueba si respira o no respira? Pues poniendo una pajita, poniendo un espejito, haciendo cosas así. Entonces eso se ve si sí o si no. ¿Y entonces qué pasa? Pues durante esos 3 días, algo que tiene que ver con lo que podríamos llamar una especie como su espíritu está revoloteando en torno al cadáver. Y al cabo de esos 3 días, eso que es una especie como su espíritu, digo, no quiero decir alma, porque no se refiere a eso, pero algo, su fuerza vital, digamos, se va a parar a un sitio que se llama el Seol. Y su cadáver se queda en el sepulcro. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día, que nadie sabe, ya sabe cuál es, el último día, Yahvé se meta en el Seol, saque del Seol a los que le han sido fieles, y a partir de sus restos mortales, otra vez vuelva a darle vida al ser humano. Y la forma de representar eso es diciendo, el ser humano muerto se reincorpora, se pone de pie, que eso es lo que quiere decir el término resucitar. Esto es lo que estos señores tienen en la cabeza. Entonces, si no se entierra el cadáver, mal asunto. Ya tenemos difícil resucitar para empezar. A nosotros esto nos puede sonar ahora incluso divertido, pero no es tan divertido. No hay que olvidar que nosotros somos culturalmente también judíos, como tenemos culturalmente mucha herencia árabe también, lógicamente.
Entonces nosotros esto nos puede sonar. Y entonces, bueno, allí llevamos el cadáver para eso. Entonces, ¿qué es lo que no le perdonan los judíos a los nazis? Que quemaran los cadáveres. Porque claro, eso dificulta desde su punto de vista la resurrección, lógicamente. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en televisión, desgraciadamente, en algún atentado en Jerusalén o en Tel Aviv? Ortodoxos judíos recogiendo los restos precisamente para enterrarlos, porque eso es la única forma, la única posibilidad que hay. De manera que la razón de coger el cadáver de Jesús de Nazaret y llevarlo a la tumba es precisamente de orden religioso, de cultural religioso, y además por dos personas, un maestro de la ley, al cual Jeremías precisamente califica de escriba fariseo, Nicodemo, que sale 3 veces en el Evangelio de Juan, la última en el capítulo 19, y José de Arimatea, del cual dice que es miembro del Sanedrín. Es una persona que conocen perfectamente la ley, conocen perfectamente qué están haciendo y actúan con arreglo a sus costumbres. Florentino Díez tiene una ponencia muy interesante en el segundo congreso sobre los ritos funerarios judíos, de manera que esta es la razón por la cual esto se lleva allí. Pero entonces, si nosotros echamos cuenta de la hora a la que Jesús muere y de la hora a la que empieza el siguiente día, y simplemente de las distancias en las que se tienen que mover, hay que ir a pedirle permiso a Pilatos, Pilatos tiene que dar permiso, hay que bajar el cadáver, hay que moverlo, etcétera, etcétera, no es fácil darse cuenta que el cadáver de Jesús no pasó de esta primera cámara. No pudo acabarse el entierro definitivamente por la sencilla razón de que no dio tiempo. Y además, tener contacto con un cadáver era algo terriblemente impuro. Y teniendo en cuenta el día siguiente cuál era, no había más remedio que ir al templo a continuación a purificarse. Luego, entonces, el cadáver de Jesús, en opinión de Florentino y por las razones que estoy dando, no pasó de aquí, de esta primera cámara. Esta primera cámara, con todo lo demás, es lo que fue destruido en el año 1009 por el califa egipcio Al-Hakem. Entonces, destruyó enterrando, y al enterrar, preservó. Hay veces que uno tiene la idea de destruir y lo que hace es preservar, porque resulta que lo hace... Ahora, si lo hubiera volado con dinamita, como mandan los cánones, entonces, como están haciendo ahora, desgraciadamente, por ejemplo, los del Estado Islámico, ahora sí que no queda ni rastro. Pero si lo que hace únicamente es derruir y enterrar, bueno, pues eso es algo que para los arqueólogos hoy permite meterse ahí. De manera que en este tema, como nosotros hemos colaborado en esto, pues sí que tenemos idea de que efectivamente aquí se tiene esto, efectivamente. Bueno, pues seguimos. Entonces nosotros aquí, como digo, tenemos una cierta idea de que efectivamente el cadáver de Jesús de Nazaret pudo ir a parar ahí. Entonces, ahora, a partir de aquí ya entramos de lleno ya en algo que no tiene absolutamente nada que ver con el planteamiento científico, que es puramente teológico. Ahora vamos a ver. Ahora lo que ocurre es que el primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena se dirige al sepulcro, siguiendo el Evangelio de Juan, y se encuentra la piedra corrida, mira desde fuera y saca la conclusión de que alguien se ha llevado el cadáver. Sencillamente. Se va corriendo, busca a Pedro y a Juan, como muy bien lo sabemos casi todos de memoria ya, vienen corriendo, miran aquí, Juan no entra, se espera que llegue Pedro, entra Pedro y ahora Juan relata lo que Pedro le dice que ve. Y Pedro le dice que ve los lienzos lisos, allanados, etcétera, etcétera, y el sudario que había estado sobre su cabeza, tal. Bueno, entonces esto... ¿Perdón? No, quieto ahí. Entonces, esto ha dado muchísimo que hablar a lo largo de toda la historia. Lógicamente, y ha habido una reflexión importantísima sobre todo esto. Entonces, depende en qué momento de la historia nosotros veamos, se han dicho unas cosas o se han dicho otras. A nosotros, ¿qué nos interesa? Lo que se dice hoy. ¿Por qué? Porque vivimos hoy. Nosotros somos personas del siglo XXI y nuestras cabezas tienen que estar presentes en el siglo XXI y, si es posible, pensando un poquito en el XXII. Entonces nos interesa la reflexión de hoy. Y ahora viene la reflexión de Ratzinger, que nos afecta mucho. Sin síndrome y sin sudario, como digo. Vuelvo a insistir en eso. Después meteremos la información que tenemos de la síndrome y del sudario para ver dónde puede encajar aquí, cómo. Entonces, a partir de Tomás de Aquino, se empieza a reflexionar seriamente esto, qué es lo que significa todo esto. No está el cadáver en el sepulcro y Jesús es reconocido vivo en la puerta del sepulcro. Bien. Pues entonces, después de 2000 años de reflexión, etcétera, 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 se llega a lo siguiente.
La primera de las consecuencias de lo dicho consiste en que el alma jamás puede desentenderse totalmente de la relación con la materia. Y en lugar de decir alma, ahora voy a decir otro término, más todavía al día de hoy. La primera de las consecuencias de lo dicho consiste en que la persona jamás puede desentenderse totalmente de la relación con la materia. Bien, resumo, para no seguir leyendo, el pensamiento de Joseph Ratzinger sobre este asunto. La relación del ser humano con la materia no se interrumpe nunca, desde el mismísimo momento de la concepción hasta toda la eternidad. No se interrumpe nunca, pero esa relación afecta a la esencia de la propia materia y por lo tanto no es detectable por métodos físicos, ni químicos, ni biológicos. Y por lo tanto no cabe hablar ni de la física, ni de la química, ni de la biología de la resurrección. Estamos hablando de un comportamiento de la materia absolutamente inimaginable, que no nos interesa a nosotros eso precisar de momento más. Y esa transformación, ¿por qué se da? Pues ahí sí que os voy a leer lo que dice Joseph Ratzinger en su librito que os acabo de citar, El Dios de los cristianos. Pero la superación de la muerte, su eliminación real y no simplemente conceptual, es hoy, como siempre, la aspiración y el fin de la búsqueda del hombre. La resurrección de Jesús nos dice que esa superación es efectivamente posible, que la muerte no pertenece por principio irrevocablemente a la estructura de lo creado, de la materia. Atención, nos dice igualmente que la barrera de la muerte no es superable mediante refinados métodos clínicos con la técnica, sino que se produce, la superación de la barrera de la muerte se produce mediante la fuerza creadora de la palabra y del amor. Solo estos poderes son lo bastante fuertes como para transformar tan profundamente la estructura de la materia que llegue a traspasarse la barrera de la muerte. Esto quiere decir lo siguiente: el amor de Dios es capaz de transformar la estructura más íntima de la materia. Y eso no es accesible por método físico alguno, ni por método químico alguno, ni nada que se le parezca. Eso es simplemente decir que el ser humano no es lo que parece, sencillamente, como razona Pablo de Tarso. Entonces, para nosotros, este es un asunto muy importante, porque nosotros ahora, a la hora de pensar en meter los datos que proceden de los lienzos, nosotros ahora decimos, bueno, nosotros aquí partimos de una consideración importantísima. La primera, por una lógica que no tiene nada que ver con la lógica matemática, pero que es muchísimo más aplastante que la lógica matemática, que es la lógica de la fe. El cuerpo de Jesús de Nazaret no pudo estar en el sepulcro si se utilizó el término resurrección. Imposible. ¿Por qué? Porque en su fe ese término no es aplicable teniendo el cadáver delante. Por lo tanto, si bien de la tumba vacía no se deduce en absoluto que Jesús haya resucitado, voy a definir resurrección tal y como se entiende hoy. Resucitar es incorporarse total y absolutamente a la misma vida de esa realidad misteriosa que llamamos Dios. Total y absolutamente, toda la persona. Entonces, de eso no se deduce de que alguien vea que esa tumba está vacía, no deduce eso. No, en absoluto. Ahora bien, no hay que olvidarse que Jesús es identificado vivo en la puerta del sepulcro vacío. Eso significa que, ojo, ¿se puede separar una cosa de la otra? Pues no. ¿Y lo entendemos? Naturalmente que no. Pero que no lo entendamos no quiere decir que simplifiquemos el dato. Como no lo entiendo, pues quito el dato. Hombre, en un determinado estado americano un día se decidió que pi, que como todo el mundo sabe vale 3, 14, 15, 9, etcétera, tenía que valer 3. ¿Por qué? Pues hombre, porque es pesadísimo tener que manejar un número como pi. Bueno, pues a partir de ahora pi 3 y se acabó, ya no tenemos problema. Bueno, no teníamos problema, pero el problema es que, claro, cuando alguien cogía la longitud de una circunferencia y le salía, dividía por el diámetro, pues le salía una cosa que se parecía muchísimo a pi partido por 3, claro, porque eso es algo que está en la propia ley y que no se puede mover. De manera que este es el dato,
Y esto es lo que no, de ahí no se puede mover. Entonces ahora nosotros, teniendo esta información tan curiosa y sabiendo esto, ahora ya, entrando de lleno en el mundo de la fe, ya se entra. ¿Dónde está el resucitado? Pues eso ya lo sabemos, está en su cuerpo. ¿Dónde está su cuerpo? Etcétera, etcétera, etcétera. Su iglesia, Pablo de Tarso, todo eso lo dice perfectamente bien. Todo esto son para nosotros datos previos. O sea que cuando nosotros ahora miramos a la síndone y miramos al sudario de Oviedo, partimos de estas bases ya, que es una información que nos ha venido por otro lado. Como en los lienzos partimos de su tradición, no partimos de cero, partimos de los datos que nosotros tenemos. Bien, y ahora sí que vamos a meter los lienzos en el ajo. Y ahora vamos a decir, antes de meter los lienzos en el ajo, entonces, para creer en Jesús de Nazaret vivo, ¿es necesario saber arqueología? En absoluto. ¿Es necesario conocer la síndone y el sudario de Oviedo? En absoluto. ¿Es necesario ser una persona muy leída y escribida? En absoluto. No. Lo que hace falta es incorporarse a su yo. Y eso lo hace quien en su vida se rige por categorías de amor. Y quien no, no. Sepa mucho, sepa poco. Por lo tanto, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista religioso, podríamos decir, podemos prescindir de todo esto, sin perder de vista que estamos hablando de un ser humano. De un ser humano como nosotros. Porque si perdemos eso de vista, entonces, como dice Ratzinger, ya aparecemos en otro tipo de ideas.